A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a las docentes del día de hoy. Las expositoras que impartirán la presente sesión son Stephanie Vicencio, psicóloga clínica y perito psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en evaluación psicológica forense y consejería técnica, posttitulada en consejería técnica, directora del programa de diagnóstico ambulatorio de la región metropolitana y posee amplia experiencia en la red Mejor Niñez y APS. Junto a ella está Natalie Gutiérrez, asistente social, Universidad de Tarapacá, diplomado en peritaje social judicial de la Universidad de Santo Tomás y también es una trabajadora con amplia experiencia en la red de infancia y adolescencia de la red Sename y Mejor Niñez. Sin nada más que agregar, le damos paso a Stephanie y a Natalie para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Carla. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Comentarles que también nos va a acompañar en este seminario la abogada Rebeca Contreras. Rebe, si quieres darnos una pequeña introducción tuya antes de comenzar el curso, para que sepan que ella también está presente. Gracias, Stephanie, por el pase. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rebeca Contreras Bustos. Yo soy abogada actualmente de un PRM con título en Magíster en Derecho Público, diplomados también en Derecho Administrativo y con vasta experiencia en relación a las oficinas de la infancia municipal y obviamente actualmente en PRM. Bueno, entonces, señalarles a todos, tal como dijo Carla, por favor, cuidado con el tema de activar sus micrófonos para que no interrumpan este seminario. Y comentan, o sea, partir diciéndoles que como esto es un seminario, obviamente, cuando demos paso a que puedan realizar preguntas, no pueden ser preguntas que sean casuísticas, porque para eso sí sería bueno que tal vez tomasen el curso. Voy a comenzar a compartir. ¿Se ve? Sí, Sí se se puede ve. ver. Gracias. Ahora, ya. Entonces, como les decía, bienvenidos a este seminario que tiene por nombre Equipos Interdisciplinarios, cuándo y cómo son pertinentes. Obviamente, para poder comenzar con toda la información que tenemos para entregar el día de hoy, vamos a partir con lo que nosotras entendemos por equipos interdisciplinarios. Nati. Sí. Hola, buenas tardes. Nos pareció súper importante antes de profundizar en esta temática de los equipos interdisciplinarios establecer una definición a modo de que todos entendiéramos lo mismo y conociéramos un poco este concepto, que entiendo que también hay participantes que son de pregrado y siempre es importante ir actualizando estos términos. Definimos equipos interdisciplinarios como un proceso de construcción de conocimiento en donde se busca la transformación de los enfoques en los que cada disciplina aborda una misma problemática o sujeto de atención. Su finalidad es vincular la teoría con la práctica y el abordaje del problema psicosocial de manera integral. En términos muy concretos, lo que apunta a un trabajo interdisciplinario es que las distintas disciplinas puedan interactuar al momento de poder analizar y reflexionar en torno a algún usuario, alguna situación, algún fenómeno social y poder establecer una visión mancomunada en cómo intervenir, en cómo enfocar el trabajo que se está realizando en ese nivel. Como foco principal acá también colabora un poco el tema de co-construir conocimiento, ¿cierto? El validarnos entre nosotros como un equipo profesional, validar la percepción del otro. Por lo tanto, también aquí influye mucho el tema de las habilidades de cada uno como habilidades personales, pero también habilidades profesionales. Dentro del concepto de trabajo de equipo interdisciplinarios, perdón, podemos encontrar algunos principios que los podemos abordar en el curso que se va a dar el día 10, no, perdón, el 17, en donde nos encontramos con tres principios que son súper esenciales para que un trabajo interdisciplinario se desarrolle de manera fluida y concreta. Nos encontramos con el principio de comunicación, el principio de sentido de pertenencia y el principio de cooperación.
Aquí todos trabajamos en base a optimizar la calidad de vida de la familia, de nuestros niños o de nuestros usuarios, independientemente de la red en la que estamos trabajando. ¿Tefi? Súper. Esperamos entonces que se haya entendido, Entendido. claro, qué es lo que nosotras, que esta es una definición como propia, ¿ya? Por eso yo sé que si bien muchas personas a veces quieren que nosotros les demos el autor, importante señalar que esto es un mix, entonces una definición que nosotras vamos a abordar en nuestro curso, ¿sí? Entonces, ay, ahí sí. ¿En qué casos es importante trabajar en equipos interdisciplinarios? En los casos de maltrato, negligencia, violencia intrafamiliar, abandono y abuso sexual infantil. Estos son los casos que nosotros en Chile usualmente son los que tenemos en cuenta, ya, o sea, como que son las vulneraciones de derecho más comunes a las que nosotros trabajamos y por lo cual es importante que trabajemos en triada en este caso, que sería psicólogo, trabajador social y abogado. Rebe, no sé si quieres explicarnos a grandes rasgos qué es cada uno de estos. Sí, bueno, como decías tú, Steffi, precisamente este tipo de vulneraciones tiene como una cierta categorización dentro del ámbito jurídico. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en cuanto al maltrato, puede ser de que exista a lo mejor un hecho de maltrato que a lo mejor no requiera un programa de una mayor magnitud, como por ejemplo un PRM, sino más bien dice relación con un programa como un PPF, por ejemplo, en el cual hay que reparar más que el daño del niño propiamente tal, sino que más bien hay que reparar la habilidad parental de los progenitores. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla de las vulneraciones, debemos tener esta categorización para ver en qué ámbito está y para ver también si desencadena estas vulneraciones en algún delito. Que, por ejemplo, cuando en el punto número 5, cuando hablamos de abuso sexual infantil, claramente existe aparejado un daño en el niño, niña o adolescente, y además se deben efectuar las denuncias propiamente tal en la fiscalía o a través de carabineros o a través de PDI, etcétera, o bien cuando una persona efectúa esta vulneración, ya sea por derivación de fiscalía también, esto deriva finalmente en PRM, ¿ya? O también cuando el tribunal ordena realizar esta derivación a PRM. Entonces, en cuanto, por ejemplo, al contexto de la negligencia a veces también dice relación, que ahí podríamos verlo también como un maltrato, ¿ya? En el sentido, por ejemplo, si esta negligencia parental de los progenitores tiene que ver además y que se puede relacionar también con el abandono, ¿no? Entonces, en relación a ello, esta negligencia puede desencadenar precisamente de la escasa habilidad de los padres en relación a sus hijos, o sea, cómo es la crianza en los hijos. Y también pudiese desencadenar, ya sea también en una violencia intrafamiliar, y esto que no tan solo es con una agresión física, sino también que con una agresión psicológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, finalmente, hay una cierta categorización de estas vulneraciones, pero también finalmente se entrelazan. Entonces, para ese efecto hay que ir distinguiendo qué es lo que va desencadenando finalmente de que el niño sea vulnerado. Entonces, en ese sentido, nosotros ahí tenemos que tener claro, sobre todo los colegas abogados, cuya función que cumplen dentro de los programas y que no todos los programas tienen un abogado, pero ellos tienen que ir decidiendo precisamente lo que cabe dentro de un delito, dentro de la norma propiamente tal, y lo que es a lo mejor más reparable y que viene desde la perspectiva de los padres. ¿Tefi? Súper. Entonces, sí, como tal vez como para intentar como que se comprenda también esto,
todos estos casos, todas estas vulneraciones de derechos son la base desde las cuales las profesionales, nosotras tres, tenemos que trabajar como para justamente trabajar ya sea desde el diagnóstico o desde la intervención propiamente tal, dependiendo de la vulneración de derechos, cualquiera de estas cinco. Y también acá importante señalar que, por lo que vi, tenemos también algunos colegas de México. Importante que nosotras acá nos vamos a referir a las leyes que tenemos nosotros en Chile. Entonces, obviamente, eso no significa que ustedes vayan a ver las mismas leyes o los mismos números allá en su país. Este es un curso netamente que nosotros enfocamos en nuestra legislación actual en Chile, ¿ya? Entonces, en ese sentido, recuerden que maltrato y abuso sexual son dos hechos constitutivos de delito en nuestro país, lo que significa que tiene que haber un proceso sancionatorio, creo que esa es la palabra, de por medio. Eh, entonces, recuerden Ansiosa. que acá, gracias, van a haber causas paralelas, una en fiscalía y otra en tribunal de familia, si es pertinente en maltrato y abuso. En abandono, violencia y negligencia, no, porque eso no es constitutivo de delito en nuestro país. Entonces, en ese sentido, comentarles que el año 2021 en nuestro país se promulga la ley 21.302 que justamente alude a la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que hoy en día conocemos más cortamente como Mejor Niñez. ¿Qué es lo que vino a hacer esta ley? Es un poquitito como a separar lo que antes teníamos solamente en el CENAME, en el Servicio Nacional, de aquel entonces menores de edad, y lo que viene a hacer acá es como un poquitito separar todos los chicos que quedan bajo el alero de CENAME con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es la Ley 21.084. Los chicos quedan a cargo del Ministerio de Justicia con el nombre de CENAME y todo lo que tiene que ver con protección, desprotección, vulneración de derechos, víctimas, etcétera, queda a cargo de Mejor Niñez bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia, que era algo que también entendemos que llevaba muchos años conversándose, así que finalmente el año 2021 es cuando se promulga esta ley y justamente lo que hace esta ley es que hoy en día el servicio, ya cada vez que digamos el servicio nos vamos a referir a Mejor Niñez. El servicio define 5 líneas de acción, ya o sea que se trabajan en 5 líneas distintas y es en estas 5 líneas donde se meten todos los programas que vamos a ver en un ratito más. La primera línea de acción es el diagnóstico clínico especializado en pericia. El segundo es intervenciones ambulatorias de reparación. El tercero, fortalecimiento y vinculación. El cuarto, cuidado alternativo. Y el quinto, adopción. Importante señalar que la primera línea de acción, el diagnóstico clínico especializado de pericia, es un programa nuevo que se va a insertar en la red, que lo que viene a hacer es como a sacar los DAM, ¿ya? Y en ese sentido, los primeros empiezan a funcionar en noviembre. Ya todavía no tenemos ninguno, no sé si me estaré equivocando, Nati, pero en Buin ya está funcionando. Bernardo también empezó a funcionar ayer. Perfecto. Entonces, a Entonces, nivel nacional hay algunos funcionando. ya, a nivel nacional, como dice Natalie, efectivamente hay algunos que están funcionando, pero esto es una marcha blanca. Ya, o sea, se va a ir instaurando poco a poco, paulatinamente, esta nueva línea de acción. Solo respecto del diagnóstico clínico especializado, porque el programa de pericia propiamente tal, el servicio aún no se ha pronunciado, pero sí sabemos que pertenece a la misma línea de acción de los DCE, de diagnóstico clínico especializado. Entonces, en este sentido, em, les pusimos acá este triángulo para poder un poquitito hacer esta separación entre baja, mediana y alta complejidad, entendiendo que obviamente acorde al nivel de daño, al nivel de complejidad de cada uno de los casos, es también al programa diagnóstico interventivo al cual tiene que ingresar algún niño o niña adolescente. Y en base a eso también, como decía Rebeca, en base a eso es que si va, por ejemplo, o no, el mismo programa tener abogado para el niño. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, pueden ver que en baja complejidad tenemos usualmente los programas municipales. Y ya en mediana y alta complejidad se empiezan como a meter todos los programas propiamente tal de mejor niñez. Y en alta complejidad también, que es lo que como en la cúspide de esto, están los programas de responsabilidad adolescente, que son los que yo les decía que se rigen bajo la ley 20.084. ¿Ya? ¿Cómo, chiquillas? ¿Cómo trabajamos en equipos interdisciplinarios?
Bueno, como les mencionamos en un inicio, el trabajar en equipos multidisciplinarios es algo que se va dando como con la práctica. Es netamente práctica, no es algo que nos van a enseñar en la universidad o los institutos o en pregrado. Em, y es algo que va a ser ensayo y error siempre, porque debemos aunar criterios, debemos conversar con el otro, debemos analizar la situación con otra persona, en donde cada uno como psicólogo, como trabajador social, como abogado, vamos a posicionarnos desde nuestro rol, desde nuestras funciones también, pero ahí es importante la escucha, escucharnos, respetarnos, validarnos y, como dice ahí, configurar una mirada amplia y distintas opiniones al respecto, porque eso nos va a nutrir el análisis. En este trabajo, en el servicio de Mejor Niñez específicamente, y en los programas orientados a reparación y resignificación, es súper importante que haya como una comunicación fluida con los profesionales intervinientes, en la eventualidad de cualquier evento. Como saben, cuando trabajamos con seres humanos, las contingencias están a la orden del día y sobre todo en contextos de vulneración de derechos. Eh, Siempre vamos a estar trabajando sobre la marcha y apagando incendios, y por eso es importante conversar los casos. Ya se dan estas instancias de análisis de casos, ya sea con directores, con asesores, con los supervisores del servicio, para que todos podamos entender lo mismo, ya porque es importante el validar la perspectiva que, por ejemplo, Stephanie como psicóloga me puede dar del niño, porque así también me va a ayudar a mí como trabajadora social a entender un poco también esta dinámica familiar. Entendamos que a veces cuando están los adultos relacionados en programas que están obligados, tienden ya a llegar con una deseabilidad social. Y generalmente son los niños quienes abren las cosas. Entonces, en esta opción de análisis, en esta capacidad de comunicarnos, es donde vamos a ir profundizando en las temáticas. Sí, a mí me gustaría también acotar como un poco lo que dice Nati, que por qué pusimos cómo trabajar en dupla y pusimos el análisis de caso propiamente tal, eh, porque también, o sea, esto es una opinión personal que voy a dar ahora. eh, Aludir como que muchas veces yo sé que muchos tienen muchas ganas de querer ayudar a ese niño o niña adolescente respecto a alguna vulneración, alguna situación, partiendo de la base también de que si alguien nos está contando algo de su vida personal es porque hay un vínculo importante de ese niño con nosotros. En ese sentido, es muy importante trabajar con las distintas profesiones porque es necesario que tengamos los puntos de vista de las otras colegas. Tal vez, perfecto, yo puedo decir, este caso tiene toda la pinta de ir para allá, pero después puede llegar otra colega y decir como, mira, yo también pienso lo mismo, pero tal vez tendríamos que tener ojo en este otro aspecto que a mí se me puede haber ido porque es humano también. Entonces esto es como un llamado también a que no siempre pensemos que nos la podemos solos con un caso, porque para eso también existen tantos profesionales y tanta gente que trabajamos por el bienestar de la niñez y adolescencia en nuestro país. Y en función de eso, todos tenemos que trabajar en equipo justamente para ayudar a garantizar eh, que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé si están de acuerdo conmigo. También me gustaría complementar que el rol de la abogada en estos programas es esencial para nosotros como duplas de trabajo, porque ellos nos entregan el marco jurídico en el cual nosotros nos podemos mover. Si identificamos alguna situación de vulneración que sea distinta al motivo de ingreso, em, es la abogada o el abogado quien nos va a determinar el qué hacer desde el ámbito jurídico. Por eso también es que se ha integrado como rol principal esta figura de lo legislativo en estos programas, ya para darnos también este respaldo jurídico. Sí, hay un poco complementar también lo que señala tanto Estefanía como Natalie. Bueno, yo siento una gran admiración por las duplas psicosociales, porque la verdad es que hacen un trabajo bastante arduo en relación con la familia y los niños, porque nosotros como abogados al menos miramos un poco más desde fuera las situaciones que ocurren a veces
con esta situación vincular que se debe dar entre la dupla psicosocial y los progenitores y los niños. ¿M? Entonces, en ese sentido, como yo siempre les digo a mis duplas, que las quiero bastante ahí en el programa, siempre les digo que las admiro, porque precisamente son esas duplas las que trabajan arduamente por ese niño, y desde esa perspectiva nosotros como abogados del programa también debemos apoyar precisamente esas instancias, y además un poco desde la opinión personal uno ha aprendido bastante, sobre todo en la parte reflexiva, porque el abogado tiende a ser un poco más estructurado. Ya, o sea, asumo que también soy un poco estructurada, y los programas de Mejor Niñez que tienen abogado, lamentablemente algunos no lo tienen, y creo que es de la esencia que cuenten con algún profesional que al menos tenga conocimiento en normativa. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es relevante que el abogado también tenga esta parte reflexiva más desarrollada, y que de hecho lo va a adquirir con el tiempo y con la experiencia que adquiera dentro de un programa, y que es un mundo totalmente distinto a lo que se ve fuera, ya sea en el ámbito municipal, por ejemplo, donde yo estuve por más de 8 años en ese ámbito, o bien como abogado de causas particulares, donde finalmente, si bien es cierto, logran ver causas que tengan vulneraciones, pero son abogados por parte de los requirentes o los requeridos. Entonces, distinto es el rol del abogado cuando estamos dentro del programa. Entonces, cuando estamos dentro del programa, nosotros comenzamos a visualizar otro mundo. Al menos a mí eso me pasó. Entonces, visualizamos otro mundo donde efectivamente hay mucho daño, hay muchos padres también que lamentablemente no han tenido una vida, una historia de vida, que finalmente vienen a replicarla con sus hijos, y es ahí también donde vamos reflexionando un poco el profesional en el ámbito jurídico, y nos vamos complementando con las duplas psicosociales. Entonces, creo que eso para mí ha sido lo más magnífico, porque en el fondo te pones en el lugar del otro. Sin que esa situación de vulneración de este niño o la situación que tenga apremiante los progenitores o los padres de estos niños nos afecta a nosotros también emocionalmente, porque uno a veces ve causas bastante trágicas, por decirlo de alguna forma, y eso hace que también uno quede como pensando, pero finalmente eso lo adopto desde lo positivo, en que también esas situaciones nos van dando insumos de aprendizaje, y que podamos desenvolvernos mucho mejor en el trabajo, sobre todo cuando se trata de trabajar en equipo. Entonces, creo que el escuchar, el reflexionar y el poder dar las opiniones, y que esas opiniones sean respetadas tanto de una dupla psicosocial como de un abogado, como del director, como de la directora, o de los supervisores de Mejor Niñez, o del mismo programa de la fundación u otro programa. Creo que es súper importante desde esa perspectiva escuchar también las críticas. ¿M? Entonces, porque así finalmente se van aunando criterios, y también se va manteniendo la relación entre colegas, entre profesionales, y no por ser abogado es más, porque el título de abogado es como que hoy la gente es abogado, entonces es como un poco intimidante en algunas ocasiones. Entonces, la idea es que el abogado ahí un poco baje ese egocentrismo que algunos lo tienen. eh, entonces, porque conozco colegas que lo tienen. Entonces, en ese sentido, a nosotros esto, lo que ocurre en los programas hace que nosotros bajemos un poquito más el ego, y nos volvamos un poco más reflexivos y compasivos de cierta forma. Así que eso en cuanto como a la experiencia que yo he tenido en programas de Mejor Niñez. Así que eso es lo que yo pudiese aportar en este momento. Estefi. Sí, bueno, por eso insistimos como y también creemos que es importante que quienes puedan tomen el curso, porque justamente necesitamos que cada vez, y de hecho cada vez, por ejemplo, con esta nueva implementación de los DCE que estábamos hablando hace un ratito, uno de los ejes principales antes de emitir cualquier informe es analizar el caso con
todo el equipo, porque eso obviamente va a permitir que hayan distintas miradas y finalmente abordemos todo lo que a uno se le puede pasar. Hay veces que uno sin querer, por ejemplo, puede estar tal vez un poquito sesgada o puede generar alguna contratransferencia con el grupo familiar o con los niños, y eso obviamente uno no lo ve. Entonces esto también es un llamado, por ejemplo, desde la experiencia, lo que voy a decir, que muchas veces pasa en los establecimientos educacionales, cuando, por ejemplo, tenemos jefaturas que tal vez no se han interiorizado más respecto de las nuevas formas de trabajar con niños y adolescencia, que le dicen, por ejemplo, al encargado de convivencia escolar o a algún inspector, como ya, pero hazte cargo tú. Y es como, ya perfecto, uno se puede hacer cargo, pero eso no significa que tenga que cargar con todo el caso sola o solo, sino que obviamente puedo como generar esta como, em, a ver cómo decirlo, como este lineamiento de qué es lo que queremos hacer con el caso, pero obviamente siempre también teniendo en consideración las opiniones del resto de los profesionales que se involucran con ese niño o niña adolescente, ¿ya? Antes de que pasemos como al caso que queremos conversar con ustedes para que vean cómo es que cada una trabaja desde su rol como profesional, me voy a devolver justamente a la diapo anterior. Recuerden que esto al ser un seminario, nosotros damos muy poquitita información, porque obviamente esto de por sí que sea una hora no permite como que ustedes con esto vayan como a posicionarse desde, puedo tomar un caso súper complejo, etcétera, pero también brindarles estrategias dentro de lo que alcancemos en esta hora de aprendizaje. En ese sentido, les voy a explicar muy brevemente y compactamente algunos programas importantes para el caso que vamos a ver, ¿ya? Entonces recuerden que actualmente, bueno, y recuerden y también para explicarles un poquitito a quienes no se desempeñan en esta área, que nosotros en Chile el servicio se divide como en dos grandes áreas, en el área de diagnóstico y en el área de intervención. En el área diagnóstica encontramos las OPD, las oficinas locales de oficinas de protección de derechos, las ONL, las oficinas locales de la niñez, que también se están implementando paulatinamente para poder sacar las OPD de cada comuna, y los DAM, que son los programas diagnóstico ambulatorio, que son los programas que el DCE también viene a reemplazar, ¿ya? En ese sentido, la OPD y el DAM, voy a quedarme con los que funcionan y han funcionado hasta la fecha, realizan informes, ¿ya? Que permiten generar un diagnóstico de que pudiese estar pasando a nivel proteccional o nivel de desprotección, que es el nuevo término que se está usando con los DCE, es ver la desprotección a la que está como sujeta algún niño o niña adolescente, y desde ahí generar derivación a un programa interventivo. Programa interventivo, por su parte, tenemos, por ejemplo, los PPF, que son los programas de fortalecimiento familiar, ¿ya? Que justamente lo que hacen es fortalecer y ayudar a los madres, padres o cuidadores a adquirir o fortalecer competencias parentales que puedan haber encontrado disminuidas, ayudarlos a posicionarse respecto al ciclo vital en el cual está viviendo su hijo o hija, em, la postura de normas, de límites, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, los PDC, que son los programas de consumo de drogas, ya para ayudar a los chiquillos que todavía, por ejemplo, no pueden, la situación no está tan grave como para ingresarlo a un PAI de atención secundaria. Tenemos no sé, los PDE, los programas ay, se me olvidó la sigla completa, pero son para los chiquillos que, por ejemplo, por alguna razón tienen fragilidad escolar o tienen deserción escolar, entonces, mediante el PDE y a través de exámenes libres, ellos pueden terminar su cuarto medio. Tenemos también los FAE, que son los programas de familia de acogida, donde justamente se trabaja con familias de acogida, o sea, con personas que, si bien pueden o no ser del grupo familiar, el primer requisito es que el niño o niña adolescente no esté residiendo con los progenitores, entonces se les brinda como todo este apoyo respecto de competencias formativas, o sea, perdón, de competencias parentales, de terapia individual y además también un subsidio por cada niño o niña adolescente, un subsidio como algo como plata, ya mensual por cada NNA. También tenemos los PRM, que son los programas de reparación de maltrato, que justamente lo que hacen es, como lo dice el nombre, es ayudar a realizar terapias de reparación frente a hechos constitutivos de delito, como vimos en casos de maltrato o abuso sexual, ¿ya? El PRM obviamente ya es un programa especializado en protección, entonces el caso ya debe ser de alta complejidad para que alguien necesite resignificar, por ejemplo, algún hecho de su vida, ¿ya? También tenemos... Uy, se me ocurren muchísimos programas. Eh, ¿Qué más, chiquillas? ¿Algún otro como importante a señalar acá en el seminario? No De sé si nombraste delito. el PPF o no. Sí,
de lo más importante ya los nombraste, como el Ya. PE, lo nombraste. El PE es el Programa de Explotación Sexual Comercial Infantil, que trabaja tal como dice el nombre, con adolescentes principalmente que están en esta red. Entonces, obviamente, también trabaja con todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con explotación sexual comercial infantil, desde prostitución hasta trata de personas. Em, ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, acá, bueno, las residencias, si bien no son un programa como interventivo o diagnóstico, importante señalar en este sentido que recuerden que para que alguien ingrese a residencias, porque realmente nadie puede ni quiere hacerse cargo de ese niño adolescente, no es como los medios de comunicación masivos muchas veces no expresan que, o este temor que siempre tiene la gente es como, ah, me van a quitar a mi hijo, se va a ir a una residencia, porque para que un niño o niña adolescente tenga que estar bajo el cuidado del Estado es que realmente existe un despeje importante o hay alguna situación gravísima donde ese NNA no podía seguir en ese círculo en el cual estaba viviendo hoy en día. ¿Ya? Y también, por ejemplo, acá en los programas de responsabilidad adolescente, los RPA, es todo lo que tiene que ver con los chiquillos que son infractores de ley, los chiquillos que cometen delitos desde hurto simple hasta homicidio, homicidio frustrado. ¿Ya? Y ahí obviamente son todos otros programas los que trabajan, desde las medidas en sanción de medio libre, sanción medio privado, también hay medidas cautelares o también programas que finalmente todo lo que busca la ley 20.084, la RPA, es que haya una reinserción social respecto de ese adolescente usualmente, porque tienen que ser desde 14 a 18 cuando rige esta ley. eh, entonces tiene que haber una reinserción y todo se trabaja en función de que ese o esa adolescente logre reinsertarse en la sociedad, ¿ya? Entonces, eso muy a grandes rasgos de todos los programas, porque podríamos hablar muchísimas horas. Se me pasaba el pie también. El programa de intervención especializada, el PIE trabaja justamente con chiquillos que antes de pasar a RPA están con toda esta como deseabilidad social, están con conductas de riesgo, tal vez se están juntando con pares que no propician un adecuado desarrollo para su bienestar. Entonces están como con todas estas conductas también disruptivas en el colegio, en la calle, etcétera, que justamente es como el paso previo a llegar a responsabilidad penal adolescente. ¿Ya? Entonces, chiquillas, ¿quieren leer el caso? Ya, yo lo leo. María, 10 años, señala en el establecimiento educacional ser víctima de abuso sexual por parte de un tío paterno. Se realiza la denuncia y se deriva a la niña y a sus progenitores al programa DAM a fin de realizar pericia. DAM indica que existe daño emocional grave en la niña producto de vulneraciones de derechos en la esfera de la sexualidad. Entonces, la pregunta que nosotros les planteamos acá para poder analizar es, ¿cuál será el rol del psicólogo, trabajador social y abogado en la línea PRM? De lo que ustedes puedan creer o conocer de acuerdo a la expertise que tengan o a los conocimientos. Sí, acá por ejemplo, Nati, me voy a meter, perdón, que alguien estaba justo leyendo el chat y alguien dijo el PMA, el programa de mi abogado no lo expliqué porque recuerden que el PMA no es de Mejor Niñez, ¿ya? El PMA es de la Corporación de Asistencia Judicial. Y ahí justamente también se trabaja en triadas, pero no es de Mejor Niñez, ¿ya? Por eso no lo explicamos. Lo mismo, por ejemplo, con el otro programa de curadores que es La Niñez y Adolescencia se defienden, ¿ya? Que vino a reemplazar a los PRJ. Entonces, como es de otro servicio, por decirlo de alguna forma, no lo explicamos en este seminario ni en el curso, ¿ya? ¿Les parece que nosotras demos la respuesta a la pregunta? Porque me imagino que también hay hartos que no trabajan necesariamente en la red. Sí, ¿empiezo? Em, Bueno, como desde el trabajo que se hace en el PRM, desde mi rol como trabajadora social, efectivamente se toma en consideración la evaluación de daño que puede haber hecho el programa La Línea DAM en su informe diagnóstico. Por lo tanto, nosotros dentro de la línea, como tenemos que realizar de igual forma un diagnóstico dentro de los primeros 3 meses de atención. ¿Ya? Y para eso viene el análisis también de los informes previos, coordinaciones con la red, y eso es súper importante, que también te ayuda a profundizar
de mejor manera en términos de los casos, ¿ya? La red de salud, la red de educación, o si el niño ha estado en otros programas de la red previamente, o si está vigente también en otro programa, porque puede pasar que, por ejemplo, está en FAE y en PRM de igual manera. ¿Qué se puede trabajar a nivel familiar? Es súper amplia la pregunta, pero en términos muy concretos, es cómo este adulto influyó en no o no en esta situación de vulneración de derechos. Entendamos que a veces pasa que nos llegan niños maltratados de parte de sus propios progenitores, em, que han sido víctimas de negligencia de parte de sus propios progenitores. Entonces ahí igual hay que hacer una distinción, porque lo que uno va a intervenir ahí depende mucho de las características de la vulneración de derechos que nos llega, ¿ya? Pero en términos muy amplios, y que lo vamos a profundizar posteriormente en el curso, es trabajar con las habilidades de protección que este adulto relacionado le puede proporcionar al niño. Ya entendamos que no hay una manera de ser papá, no hay una manera concreta de ser cuidador. Y la idea es reforzar aspectos positivos que puedan tener estas personas y tratar de interrumpir la situación de vulneración de derechos. Para eso es lo que apunta la línea PRM. En mi trabajo como en el área familiar y también como en el área comunitaria, que no es necesariamente algo que yo pueda hacer como trabajadora social, también lo puede hacer el psicólogo, también el abogado puede hacer estas intervenciones en el área de redes, ¿ya? Pero eso un poco desde mi función, desde mi disciplina. Sí, al menos, gracias Nati. Bueno, respecto a mi función dentro de PRM, primeramente como abogado, es conocer la base, ¿no? Entonces, en ese sentido, es conocer la causa, revisar el Poder Judicial, cuál es la causal de ingreso de ese niño o niño adolescente, y ver cuál es la medida de protección y en razón a qué se otorgó, ¿no? Entonces, también ver la vigencia de las medidas cautelares. Eso es algo súper importante, sobre todo en las causas que vienen precisamente por abuso sexual eh, o maltrato. Y en ese sentido es importante velar para que esté esa medida cautelar y que se cumpla. En algunas ocasiones ocurre que el agresor o el presunto agresor no cumple. Entonces ahí vamos incurriendo en desacato y en ese sentido tenemos que ir, los abogados en ese sentido tenemos que ir revisando constantemente las causas, esto sin perjuicio de que de igual forma las duplas lo pueden hacer y ahí volviendo un poco al trabajo en equipo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando está también esta situación del trabajo en equipo y de las asesorías técnicas que se tienen de manera semanal con las duplas psicosociales, los asesores técnicos o los directores, se va revisando la causa para ver en el estado en que está, si están las medidas cautelares vigentes o no, cuyo rol del abogado es mantenerlas vigentes siempre y cuando también exista o no persistencia en la vulneración propiamente tal. Eh, Levantar, por ejemplo, las circulares, ya eso es súper importante y es un rol fundamental del abogado que tenga que levantar circulares. ¿A qué me refiero yo con las circulares? Dentro del protocolo, al menos de PRM, en el cual estoy actualmente trabajando, está el protocolo de las circulares de resolución 155. Entonces, cuando existe dentro del proceso, ya sea interventivo o diagnóstico, una vez que el niño está ingresado ya en PRM, distinto es, ahí voy a hacer un paréntesis, distinto es si está en lista de espera, ¿ya? Y que es visualizado por una unidad de preingreso. Entonces, retomando un poco, el levantamiento de circulares dice relación precisamente cuando hay una nueva vulneración, ¿ya? Ya sea que el niño a lo mejor entró por un presunto abuso sexual y después termina a lo mejor siendo maltratado físicamente, ¿ya? O a lo mejor se logró pesquisar una violación. ¿No? Entonces, en ese sentido, se tiene un plazo por ley de 24 horas para efectuar las denuncias. eh, y en ese sentido, nosotros, los abogados de PRM, tenemos que levantar esa circular, tener coordinación con el curador al ítem en este caso,
informar de que se levantó esta circular, informando la situación, qué fue lo que ocurrió y enviando el formulario respectivo, la denuncia respectiva a la fiscalía, ¿ya? Todo esto se engloba también en un oficio que va dirigido al Tribunal de Familia para ser subido en la causa, para que el tribunal conozca de la situación actual y en ese sentido se adopten las medidas pertinentes, ya sea extender a lo mejor la medida de protección, hacer audiencias de revisión de medidas cautelares e ir determinando, de acuerdo al proceso interventivo, si este niño, niña o adolescente está en una grave vulneración, si no tiene tampoco personas alrededor que puedan que ellos puedan cuidarlos como adultos significativos de estos niños y ahí ir determinando si es necesario o no alguna residencia, si es necesario alguna familia de acogida, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, el rol del abogado es bastante importante dentro de estos programas y en ese sentido creo que darle también la importancia a la dupla que hace un trabajo bastante arduo y magnífico, por llamarlo de alguna manera, porque finalmente ellos son los que nos insuman a los abogados para ir también tener esta información e ir determinando e ir guiando también a las duplas psicosociales o a los asesores técnicos. Entonces, el rol del abogado es bastante relevante en estas situaciones. Así que en cuanto a ello, puedo referir a rasgos generales el rol del abogado dentro del programa PRM. Bueno, y en último lugar, el rol del psicólogo obviamente es trabajar con el niño, niña, adolescente propiamente tal, en un proceso psicoterapéutico, obviamente, insisto, de la mano del trabajador social. Si bien, por ejemplo, yo también puedo tener entrevistas con los adultos, podemos generar las dos, por ejemplo, como dupla, alguna instancia terapéutica de todo el grupo familiar, y eso obviamente también tiene que ver con, dependiendo de cómo los objetivos que nosotros pusimos en el plan de intervención individual. ¿Ya? Para los colegas que trabajan en la red y saben lo que es un plan de intervención individual, y para los que no, es un plan que justamente se fijan objetivos y se trabaja en base a eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir avisando cada 3 meses si se cumplieron, si no, si están en proceso. Les quería comentar en ese sentido que se me fue la palabra, pero algo les iba a comentar ahí. eh, los DC, los programas que vienen a reemplazar a los DAM, lo que van a hacer es que además del informe, es que del mismo DCE el plan de intervención individual va a salir hecho. Eso significa que cuando se ingresa al programa interventivo, el programa interventivo ya no va a tener los 3 meses de profundización diagnóstica porque el caso va a salir con el informe más el PII desde el DCE. ¿Ya? Eso es como también otra de las grandes diferencias de estas mejoras o estos nuevos programas que está lanzando el servicio en su oferta programática. ¿Ya? Em, Eso entonces respecto del caso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dudas? ¿Ya? Yo siempre pongo esta PPT como en esta página en mis cursos porque siento que también esto es un llamado personal, como a que cada vez que tengan dudas es normal preguntar a quienes se dedican justamente a esa área. Se entiende también que desde el pregrado en casi ninguna malla existe todo este mundo vulneratorio de derechos, entonces es complejo también llegar e insertarse en esto. Y obviamente para eso también hay distintas instancias, cursos, muchísimas cosas que hoy en día uno puede tomar para poder capacitarse y profundizar en estos temas, ¿ya? Entonces la invitación ahora es que a que escriban en el chat, perdón, las preguntas que tengan. Y lo que vamos a hacer es que cada una va a seleccionar una pregunta, ¿ya? Natalie va a responder una, yo voy a responder una y Rebeca va a responder otra. Obviamente recuerden que el único requisito frente a esto es que las preguntas no sean casuísticas, como tengo un compañero que, porque eso ya obviamente necesitaría que generemos alguna instancia de análisis de caso para poder ver cuál sería la respuesta, ¿ya? Entonces, Mauricio y Ana los invito a poner sus preguntas en el chat y en base a eso, cada una de nosotras va a elegir una pregunta para responder, ¿ya? Pero no podemos activar los micrófonos. No sé, chiquillas, si alguna tiene algo más que señalar mientras.
nos hacen las preguntitas, ahora o nunca. Acá, por Eh, ejemplo, dale nomás, Nati. no, me iba a tomar de un comentario que hicieron en el chat, que uno de los últimos, creo que es Patricia, en donde dice algo súper importante, evitar la revictimización secundaria. Creo que a veces los programas caemos en los profesionales caemos en esto de que queremos tener relatos. Y, y la idea es no someter a la familia ni a los niños a esta revictimización. Entonces me quedo con ese concepto de Patricia. Ahí fueron apareciendo más preguntas. Yo creo que también es importante lo que señala Nati. Me gustaría hacer dos acotaciones. Una que, claro, o sea, como dentro de nuestros roles también, yo siento que la palabra rol es muy importante, porque, insisto, nosotros podemos querer hacer muchas cosas, pero también tenemos que delimitarnos a lo que estamos trabajando, ¿ya? Y en ese sentido, ninguno de estos programas que yo les señalé hoy día, eh, tenemos que finalmente verificar si el relato es o no verdad. Nosotros no estamos llamados, nosotros no somos el fiscal de acá, nosotros no somos los colegas que generan la ley, por ejemplo, de entrevista videograbada. Nuestro rol en los programas de intervención o diagnóstico del servicio son otros, ¿ya? Entonces, obviamente, siempre nos posicionamos desde ahí. Y también recuerden que se hizo la distinción entre revictimización y victimización secundaria. La primera alude a todas estas instancias justamente desde el rol profesional que se pueden generar hacia el NNA, y la victimización secundaria es justamente el que no se genere victimización secundaria en algún niño o niña adolescente porque está expuesto constantemente a distintas cosas, ¿ya? Eso. ¿Quieren ustedes partir eligiendo una pregunta o parto yo eligiendo una y cada uno va tomando una? Parte tú, yo estoy leyendo. Ya, déjenme ver. Ya, yo voy a responder la de Ignacia, porque siento que esta es una duda que igual se hace harto, y es cómo insertarse en la red. Eh, a ver, acá tengo como, no sé si es bueno o malo, pero cada vez para poder insertarse en los programas de Mejor Niñez te piden más experiencia. Obviamente es bueno porque esto responde a que muchas veces, obviamente no es por desmerecer, pero insisto, muchas veces en pregrado uno no sale con estos conocimientos. Entonces, obviamente llegaba como a trabajar con vulneración de derechos o con niñez y adolescencia y quedaba un poco la escoba. Entonces, en base a eso, el servicio hoy en día está pidiendo mucha capacitación y años de experiencia en niñez y adolescencia para poder ingresar a trabajar a este mundo. Entonces, el llamado acá es a capacitarse constantemente, a comenzar a adquirir conocimientos y luego ya cuando se sientan realmente preparados también insertarse en este mundo que emocionalmente el 99% de las veces no es fácil. Y también acá, por ejemplo, Ignacia dice que los profesionales de las ciencias sociales que no son TS, PS o abogados, las residencias trabajan con otras figuras y algunos programas de la red interventivos, pero las figuras también usualmente son de técnicos sociales o educadores sociales. Y si, por ejemplo, te refieres a otra profesión de la ciencia social, no sé, como profe de historia, antropóloga, etcétera, en los programas de responsabilidad penal adolescente se trabaja con la figura del delegado. Y los delegados tienen muchísimas otras como profesiones o requisitos de ingreso para trabajar con los chiquillos que tienen como cometen delitos, ¿ya? Pero en Mejor Niñez tendrías que buscar, dependiendo de tu profesión, dónde poder insertarte. Eso. Ya, mira, yo, Steffi Nati, tengo aquí a Carolina San Martín, que me gustó su pregunta. Dice, para las profesionales, ¿cómo fortalecernos humana y personalmente ante una situación de alta vulneración de NNA? Yo voy a práctica en el verano, me gusta mucho este lineamiento profesional, pero siempre tengo ese miedo de no ser suficientemente fuerte para afrontar casos fuertes. Bueno, yo creo que desde esa perspectiva, Carolina, un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que el fortalecimiento humano que vamos adquiriendo es precisamente a través de la experiencia, ¿no? Entonces, y sé que en algún momento es difícil tener que leer, tener que escuchar casos bastante grotescos en relación a las vulneraciones hacia los niños, pero finalmente, si es algo que te gusta,
esa fortaleza interna se va adoptando precisamente en consonancia con la dinámica que se vaya dando dentro de la institución propiamente tal, con los profesionales, y sentir ese apoyo también de los compañeros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que también uno de manera interna tiene que quitar un poco ese miedo, porque si no, finalmente el miedo termina uno invalidándolo, o bien termina uno congelándolo, y eso no nos hace avanzar. Entonces, ir poco a poco a lo mejor viendo ciertos casos que vayan como en aumento de las vulneraciones, para que te vayas empapando poco a poco con los hechos que se van desarrollando, y a raíz de eso ya después, con la práctica y con la experiencia, eso ya va quedando finalmente atrás, y ya es un tema que después logras dejar eso en el trabajo, e irte a la casa y compartir con tu familia lo más plenamente posible, y no llevarse esa carga, o no también, ahí es súper importante, y ahí me voy a detener un poquito, que es una línea muy fina cuando uno se pone en el lugar del otro, y nos sensibilizamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce, ahí hay que hacer el quiebre, ¿ya? Entonces, ese quiebre dice relación básicamente con dejar el trabajo donde corresponde, y cuando llegar a la casa, disfrutar en familia y olvidarnos de eso. Entonces, creo que con experiencia, con lectura, y con mucha retribución entre los compañeros de trabajo, vas a ir pudiendo afrontar estas situaciones y ya quitar ese miedo que en algún momento a todos nos toca, ¿no? Eso por mi parte. ¿Podría acotar algo ahí, Rebe? Que me Sí, parece por muy interesante supuesto. me parece muy interesante esta reflexión. Em, Porque, por ejemplo, acá yo creo que también es el llamado, yo me imagino que todos tuvimos mucho miedo, como de llegar también a ver cosas que a lo mejor, no sé, nosotros no nos habíamos visto enfrentado nunca, etcétera. Y en ese sentido, si bien es importante, como esto que decía la Rebe, de a poco ir logrando como desprenderte un poco del trabajo con la vida familiar, yo personalmente siento que para que uno también trabaje en este mundo, eh, los casos nos tienen que llegar. Como de verdad yo siento personalmente que si hay en algún momento en que en ningún caso como que me toca, por ejemplo, no sé, si siento que tal vez no me estoy sintiendo mal, por ejemplo, por las atrocidades que estoy leyendo, también es un llamado como a hacer una autorreflexión de si efectivamente este mundo es o no para nosotros, porque a lo mejor también muchas veces pasa que uno tiene muchas ganas de poder ayudar, de meterse en este mundo, claro, de ser como ese pequeño agente de cambio de alguien, pero también si es que nos vemos muy afectados emocionalmente, también habría que darle una vuelta a ver si efectivamente estamos o no como llamados a justamente como completar esto en específico. Ya, como eso me gustaría acotar, eso es a experiencia personal. Ya, bueno, la Rebe escogió la misma que yo iba a responder. Pero me voy a ir a lo concreto, a responder la pregunta de Alexander López, en donde pregunta si en estos trabajos en triadas se parte con una intervención o con otra, o si se hacen de manera paralela. Em, Se puede trabajar de manera paralela, ya porque las intervenciones las hace el psicólogo con el niño, niña, adolescente, el trabajador social con papá, mamá o adulto relacionado, pero eso no quiere decir que en algún momento podamos tener sesiones en conjunto, ya que, dado mi experiencia, han sido súper fructíferas estas sesiones. No ha quedado la escoba en algunos casos, sí, pero todo te informa. Las crisis también te entregan información. Ya, pero pasa que en algún momento un área va a tomar un rol más preponderante que el otro y te va dando el ritmo de la intervención también. Si tenemos, por ejemplo, un adolescente que no quiere nada con el psicólogo, eh, se elaboran estrategias en conjunto para tratar de revincular a este niño que quizás ya ha pasado por 4 o 5 psicólogos, porque entendamos también que en la red hay una rotación de personal impresionante, sobre todo de los colegas psicólogos. Es muy difícil encontrar a psicólogos que quieran trabajar en esta área. Entonces, tenemos niños desencantados con los procesos. Entonces, es súper importante que
se haga un trabajo de manera mancomunada, no un profesional va a ser más importante que el otro. Ya siempre va a haber una codependencia para poder desarrollar los procesos de la mejor manera posible. Somos un equipo. Esto es un equipo y finalmente, como alguien decía acá en el chat también, eh, que finalmente, espérame, que era alguien que había puesto un corazón. O sea, claro, todos tenemos que trabajar, como les habíamos dicho, todos los intervinientes tenemos que asegurarnos de proteger adecuadamente a este niño, niña, adolescente y trabajar en conjunto, como si alguien les está pidiendo una coordinación de red adecuada, obviamente con los correos y todos los respaldos pertinentes, generemos esas instancias de análisis de casos, de coordinación entre redes. Es importante que también eh, todos nos vayamos conversando, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una información y trabajamos en base a esa información, otra persona tiene otra información, entonces, obviamente, eso también ayuda a todo lo que está pasando. El nuevo programa del DCE, me voy a colar rápidamente esta pregunta de Ana, es DSE. Te invito a leer las orientaciones técnicas en la página de Mejor Niñez. Pero viene, claro, efectivamente a reemplazar el DAM, se hacen los informes diagnósticos más el PII, el plan de intervención individual. ¿Ya? Eso, no sé si alguien tiene más algo que aportar, si no, Carla, te podemos dar la palabra a ti para generar el sorteo. No sé si está por ahí. Perfecto. Ahí está. Sí, estoy. En este caso queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Stephanie, a Natalie y a Rebeca por la excelente exposición que han dictado el día de hoy. ¿Ya?